Capítulo 488. Gastos de manutención. ¿Preordenar un artículo místico? Alger se quedó atónito por un segundo antes de darse cuenta de lo que estaba hablando la señorita Justicia. Los límites de su mente se ampliaron y sintió que había lugar para la explotación. En un sentido particular, la característica villán de que el mundo me ha confiado ha sido vendida. Hay un destino definido para el artículo. Puedo simplificar fácilmente el proceso y hacer que las cosas me beneficien más fácilmente. Es decir, no tengo que volver a vendérselo al artesano. En su lugar, debo optar por confiar el trabajo. De esta manera, no tengo que preocuparme de si la característica se puede vender. Puedo recibir la comisión del mundo y también obtener más ganancias del lado de la señorita Justicia. El único capital que necesito aportar son los honorarios de fabricación por confiar el trabajo. Por supuesto, tengo que considerar si el artesano estará dispuesto a prometer correr el riesgo. Muchos pensamientos pasaron por su mente mientras sopesaba rápidamente los pros y los contras y finalmente tomó una decisión. No hay problema, me ocuparé de este asunto. Miró a la señorita Justicia y sintió que emitía una cegadora luz dorada. Incluso después de unirse a la Iglesia de las Tormentas y estar a la deriva en el mar durante tantos años, nunca se había encontrado con alguien así en ningún otro lugar. Había muchos comerciantes marítimos, e incluso más personas ricas, pero a ninguno de ellos realmente le importaba el dinero. ¿Ha mejorado tanto la situación financiera de la señorita Justicia? Klein también se sorprendió. Por un momento, quiso alzar la voz para instarla a que pagara cuanto antes las 2,000 libras que le debía a su adorador, pero, considerando que ya había accedido a que la señorita Justicia pospusiera su pago hasta febrero o marzo, solo podía quedarse con callar y no arruinar su imagen del tonto. Como mínimo, el dinero de la característica villán de Sin Rostro estaría disponible pronto. La velocidad solo depende de cómo el señor ahorcado se comunique con ese artesano en particular y la velocidad a la que el artesano pueda producir el objeto místico. Desafortunadamente, solo puedo confiar en que el señor ahorcado se comunique con un artesano por el momento. De lo contrario, puedo vender directamente la característica especial a la señorita Justicia sin tener que pagar una comisión. Con eso en mente, el estado de ánimo de Klein se mezcló. Después de finalizar un gran negocio, Alger dejó escapar un silencioso suspiro de alivio, sintiendo que su situación financiera mejoraba lentamente. Después de pensar durante unos segundos, preguntó: «Damas y caballeros, ¿cuál de ustedes tiene una forma o un elemento para hacer que todos a bordo de un barco duerman al mismo tiempo?» La razón por la que Alger aún no ha ido a esa isla primitiva para cazar al halcón de sombra azul es que no había pensado en un método para dejar el Vengador Azul, así como a la decena de marineros y tripulantes de la iglesia sin levantar ninguna sospecha. Dejar que todos en un bote caigan en un sueño profundo. Lo primero que pensó Klein fue la botella de veneno biológico, pero el efecto de esa cosa era completamente incontrolable, por lo que temía que el resultado no se viera demasiado bueno. Luego, recordó el alma de pesadilla en hambre creciente. Hacer que las personas caigan en un sueño profundo y arrastrarlas a los sueños fueron las especialidades de este trabajo villande. Pero el problema radica en que la pesadilla es incapaz de hacer que muchas personas se duerman al mismo tiempo. ¿El límite de su influencia no pasa de 10? Para satisfacer la solicitud del señor ahorcado, debe ser una secuencia 5 del camino correspondiente o incluso la de un semidios. Klein anuló el pensamiento y no dejó que el mundo hablara. Al mismo tiempo, Audrey, Force y Derrick negaron con la cabeza en respuesta o respondieron con un no. Emlyn trató de recordar y dijo: «Puedo ayudarte a preguntar. Quizás nosotros, los Sanguine, tengamos algunos elementos místicos que tengan un efecto similar en el clan». Siempre diciendo, «nosotros los Sanguine». En el futuro, puedo convencerlo apuntando a este ángulo. Alger notó eso y asintió con una sonrisa. «Tendré que molestarte». Al ver que las transacciones estaban llegando a su fin, Klein rápidamente hizo que el mundo mencionara sus últimas necesidades. «Todos, ayúdenme a vigilar la espiritualidad remanente de los espectros antiguos y un par de ojos de una gárgola de 6 alas». Aparte de eso, los ingredientes complementarios no fueron demasiado difíciles de comprar. ¿No creía que fuera necesario pasar por el club de tarot? Está bien. Derrick fue el primero en responder. Luego, agregó, sintiéndose algo avergonzado,
señor Mundo, el método para eliminar la corrupción mental de una característica brillante aún requerirá algo de tiempo. Debería poder avanzar a la secuencia 7 pronto. Dicho esto, miró a su lado. Señor ahorcado, una vez que regrese a la ciudad de Plata, haré una lista de los monstruos comúnmente vistos en los alrededores. Había cumplido todo lo que le debía a los demás y cada promesa que había hecho sin tener en mente cumplirlas. Estos lo atormentaron hasta el punto de que ni siquiera podía dormir en paz. No hay problema, dijo el mundo sombrío con indiferencia. Klein realmente no tenía prisa. No había terminado de concluir sus principios de sin rostro, y su digestión de la poción apenas había comenzado. Todavía tardaría varios meses. Por lo tanto, su plan no era dirigirse directamente al archipiélago de Gargas. En cambio, actuaría como un aventurero y un viajero mientras se abría paso a través de las islas coloniales. De vez en cuando, cambiaría su identidad y experimentaría la vida para extraer los principios de sin rostro. Durante este proceso, indagaría más sobre las sirenas en detalle. Después de saber que la iglesia de la diosa crió tales criaturas espirituales y que poseían fórmulas de pociones de alta secuencia del camino del vidente, Klein siguió sintiéndose preocupado por las trampas colocadas contra todos los sin rostro en el archipiélago de Gargas que buscaban avanzar. En otras palabras, Klein tuvo que pasar 2 o 3 meses o más viajando y aventurándose en el mar de Sonia. Este largo periodo de tiempo fue lo suficientemente largo para que él solo obtuviera una fórmula de poción, reuniera los ingredientes correspondientes y ascendiera a sumo sacerdote solar de la secuencia 7. Con la conclusión de la parte de transacción de la reunión, los miembros del Club del Tarot entraron en el periodo de libre comunicación. Audrey no defraudó las expectativas del ahorcado poniéndose de pie primero y levantando los extremos de su falda, inclinándose hacia el final de la larga mesa de bronce. Honorable señor Tonto, me gustaría saber la verdad oculta detrás de la gran niebla tóxica de Backlund. ¿Es puramente el resultado del intento de esos cultistas de despertar a la demonia primordial y permitir el descenso del verdadero creador, porque el príncipe de Zack eligió cooperar con ellos? De acuerdo con su principio de intercambio equivalente que usted estableció. ¿Cuánto debo pagar para obtener la información relevante? Si lo supiera, las cosas se habrían resuelto por completo ahora. El experimentado Klein mantuvo su postura relajada, se rió entre dientes y dijo, ¿no hay necesidad? Aún no se ha descubierto la raíz del problema, pero hay suficientes pistas. Espero que los miembros de las 3 iglesias no sean demasiado estúpidos. ¿Aún no se ha descubierto la raíz del problema? ¿El señor Tonto ha hecho que su adorador le dé a las iglesias y a los militares una cierta cantidad de pistas? Audrey se sorprendió bastante cuando escuchó eso, pero sintió que esto no era demasiado sorprendente considerando sus preocupaciones anteriores. Gracias por su respuesta. Ella se inclinó sinceramente una vez más. ¿Backlund todavía está en peligro? De repente, Ford se sintió incómoda. Después de que la señorita Justicia se sentó, Klein controló al mundo para que se riera y dijera, señor ahorcado, descubrí a la persona Baelen que mencionaste. ¿El Baelen que estuvo involucrado en la fuga de muchos esclavos de las islas coloniales? El ahorcado respondió con incredulidad. Sí, piel marrón rojiza, descendiente del continente sur, acento de Backlund y el tercer diente de su izquierda falso, respondió el mundo con voz ronca. Debería ser él. Alger recordó durante 2 segundos antes de decir, ¿dónde está? ¿Cuál es su identidad actual? Además, señor mundo, ¿desea recibir 100 libras en efectivo directamente o un artículo de valor equivalente? Esta era la misión de la Iglesia de las Tormentas, y comprar pistas era un acto reembolsable, por lo tanto, el ahorcado no fue presionado en absoluto. Por supuesto dinero. Klein, que estaba preocupado por sus gastos de manutención, controló al mundo para decir, 100 libras en efectivo. Baelen está en Backlund. Se le vio conociendo a un miembro del Mi-9 que era leal a la familia real. No sé quién era exactamente, porque llevaba una máscara. ¿Un miembro del Mi-9 que era leal a la familia real? El ahorcado reflexionó sobre las palabras y luego recordó la pregunta de la señorita Justicia, ¿por qué el príncipe de Zack trabajaba con la Orden Aurora y la secta de demonias? También apunta a la familia real. Pueden ser los 2 casos uno y el mismo. ¿La verdad detrás de todo esto pasa por la desaparición de los esclavos? Alger sintió que vagamente podía haber algunos puntos clave.
Realmente eres una persona bien informada y bien conectada. Las 100 libras en efectivo se pagarán mañana, Alger dijo tranquilamente su agradecimiento. J.E. El mundo se rió y se giró para mirar al sol. Niño, ¿conoces al antiguo Hermes? Derrick no trató de ocultar nada y respondió honestamente, he oído hablar del lenguaje Hermes, pero la ciudad de Plata no tiene ese tipo de conocimiento. Durante la segunda época, no había distinción entre Hermes y el antiguo Hermes. Fue solo en algún momento durante la cuarta época que el antiguo Hermes se simplificó en consecuencia, lo que facilitó su uso, enseñanza y difusión para el uso diario. Sin embargo, ya no tenía un efecto tan fuerte y directo en los rituales. Es decir, ¿el Hermes hablado por el pequeño sol es igual al antiguo Hermes? ¿Realmente hay una persona conocida como Hermes en la historia de la ciudad de Plata? Klein asintió en secreto y dijo, una pena, quería pedirte un favor. En ese momento, Aurey recordó algo de su conversación. Era algo que se originó en los alquimistas de la psicología. Tenía la intención de comunicarse directamente, pero después de mirar al nuevo miembro, el señor Luna, sintió que no lo entendía muy bien, por lo que levantó la mano levemente y dijo, honorable señor tonto, tengo algo que informarle. Klein asintió levemente y aisló los sentidos de todos los demás. ¿Qué es?, preguntó de una manera tranquila. Audrey dijo honestamente, obtuve información de los alquimistas de la psicología. Lo más importante es que se fundaron después de excavar las ruinas de Hermes, quien fue el maestro que creó al antiguo Hermes. ¿Las ruinas de Hermes? Este anciano todavía estaba vivo hace 100 o 200 años. ¿Había guiado deliberadamente a los alquimistas de la psicología para descubrir las reliquias, o había perecido en el incidente de Roselle? Klein se quedó atónito por un momento. Después de deliberar por un momento, sonrió y le recordó. Hermes es miembro de la Orden del Ermitaño Crepuscular. No mencionó que Hermes aún podría estar vivo, porque era imposible de confirmar. Hermes es miembro de la Orden del Ermitaño Crepuscular. ¿Los alquimistas de la psicología podrían tener algo que ver con esta misteriosa organización? Audrey se quedó atónita antes de dejar escapar un suspiro de alivio. Afortunadamente, tengo el Club del Tarot y al señor tonto respaldándome. De lo contrario, no tendría forma de saberlo ni de protegerme. Una vez más, agradeció al tonto. En este punto, Klein quería consolar a la señorita Justicia, para que no estuviera demasiado angustiada y preocupada por el incidente de Backlund. Madurar no significaba que tuviera que renunciar a sonrisas y estados de ánimo positivos. No afectaría su capacidad para tomar las cosas en serio y, en cambio, la ayudaría a perseverar durante un periodo de tiempo más largo. Sin embargo, después de considerarlo, para mantener su imagen como el tonto, tuvo que renunciar a este consejo que obtuvo de ser un ex payaso. Luego eliminó las barreras de aislamiento alrededor de los otros miembros, esperando el final del intercambio y el final de esta reunión del tarot. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.